Lo que debes conocer sobre la contratación internacional. Curso práctico. Temario del curso. Tema 2. El contenido del contrato. Un contrato internacional afecta a dos o más ordenamientos jurídicos diferentes, ya que los elementos que conforman el contrato, las partes, el objeto del contrato y el lugar de conclusión, se encuentran en países diferentes. Podemos decir que un contrato internacional es un acuerdo de voluntades, pactado entre dos o más partes, que tienen su domicilio o residencia en países distintos. Los elementos o requisitos fundamentales de un contrato internacional son de tres tipos. 1. Elementos personales. Se trata de las personas físicas o jurídicas que intervienen en el contrato. Con respecto a estos, será necesario conocer su capacidad para contratar y su representación legal o voluntarias. Es importante que en un contrato internacional se identifiquen las partes con precisión, en cuanto a datos de localización, nombre completo, tipo de sociedad, dirección, ciudad y país, etc., y de los representantes que firman en nombre de la empresa. Convendrá también verificarlo con escrituras de constitución y de apoderamiento, aportadas por las respectivas partes. 2. Elementos formales. No existe ninguna obligatoriedad en cuanto a la forma de los contratos internacionales. Así se deduce del Convenio de Viena sobre venta internacional de mercancías, al establecer que los contratos no están sometidos a ningún requisito de forma, ni siquiera el escrito, y que podrán probarse por cualquier medio, incluso por testigos. 3. Elementos reales. Son los bienes o servicios a intercambiar por las partes. El objeto del contrato serán cosas y servicios que estén dentro del comercio, y que sean posibles, lícitos y determinados. Los contratos internacionales deben de cumplir una serie de características, de entre las cuales, las más importantes son las siguientes. A. Redacción precisa en cuanto a claridad, concisión, congruencia y concreción, eliminando y excluyendo términos ambiguos, genéricos y equívocos en la asunción de las obligaciones. Este aspecto es esencial en la redacción de contratos internacionales, ya que las diferencias culturales e idiomáticas entre las partes implican dificultades de comunicación y entendimiento que deben reducirse al máximo a la hora de interpretar los términos del contrato. B. Adaptación a la cultura jurídica de la contraparte, especialmente cuando quien inicia la relación comercial busca clientes, distribuidores o socios desde una posición de menor poder de negociación. Por ejemplo, en países anglosajones, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, etc., los contratos suelen ser más extensos que en países asiáticos o de Sudamérica. C. Búsqueda de cooperación entre las partes, tratando de redactar el contrato desde una perspectiva de acuerdo en cuanto a la forma de proceder y regular las relaciones comerciales, más que como un instrumento de cobertura jurídica en los riesgos que puedan darse. Esta característica es especialmente importante cuando se hacen negocios con empresas de ciertos países emergentes, en los que no existe la cultura de respeto a los pactos que se realizan en contratos con empresas extranjeras, ni tampoco protección legal al respecto. D. Uso de contratos en versión bilingüe, cuando no exista un idioma común entre las partes. En el caso de países como China o Rusia, es habitual que las empresas extranjeras realicen contratos en inglés chino o inglés ruso. Por el contrario, en la India, prácticamente la totalidad de los contratos que se realizan con empresas extranjeras son únicamente en inglés. Cuando se realizan contratos bilingües, debe incluirse una cláusula de idioma, en la cual se determina cuál es el idioma prioritario para la interpretación del contrato en caso de conflicto. Un contrato debe incluir una serie de cláusulas que describen los pormenores de la relación y de la operación comercial, tales como nominación de las partes, precio de los productos, cantidades, penalizaciones, etc. Los contenidos más usuales son los siguientes. 1. Encabezado. Se indica el título del contrato, por ejemplo,
contrato de compraventa, contrato de distribución, contrato de representación, etc. 2. Nominación de las partes. Se realiza una descripción de las partes, o sea, de las personas que comparecen a firmar el contrato. 3. Representación. Aparece inmediatamente después de la nominación, y establece la calidad de la persona que comparece a firmar el contrato, así como sus atribuciones, para ejecutar dicho acto. Debe prestarse especial atención a esto último, pues determina la capacidad de la persona de representar a la contraparte. 4. Terminología. Es una especie de glosario de los términos que aparecen en el contrato. Se establece aquí qué se entenderá, por ejemplo, por productos, por ingresos brutos, o por territorio. Esta es una práctica muy frecuente en los contratos que se firman con empresas de países anglosajones, por lo que se deberá prestar atención cuando se negocie y contrate en estos casos. 5. Plazo. Es el tiempo de duración del acuerdo, o sea, las fechas de inicio y de término. Por ejemplo, una compraventa en la que se espera que los productos se entreguen en el plazo de un mes, o la distribución de productos por un período de 6 meses, o una licencia de uso por el plazo de un año, etc. 6. Condiciones de pago. Esta cláusula determina la forma de pago, el importe, la frecuencia y el lugar de recepción del pago de las transacciones que se van a realizar. Esta puede ser una de las cláusulas de mayor discusión, aunque no haya un contrato de por medio, por tratarse de intereses opuestos, por naturaleza. Al vendedor le interesará el pago inmediato, antes del envío de la mercancía, y por el contrario, al comprador, le conviene el pago contra entrega de los productos. 7. Jurisdicción aplicable. En esta cláusula se establecen las leyes y los procedimientos a los que se someterá cualquier problema o reclamación por incumplimiento de una parte o de todo el contrato. Las partes pueden acordar, por ejemplo, que la ley que se aplique sea la ley del país de destino, pero bajo las normas de la Convención de Viena de 1980. O bien, pueden optar por la legislación de un país o estado específico, como sería el ejemplo de un estado concreto, Filadelfia, u otro, de los Estados Unidos. 8. Sometimiento a arbitraje. Las partes pueden someter sus diferencias a procedimientos de arbitraje. Se puede establecer el tipo de arbitraje, el número de árbitros, y el foro arbitral donde tendrá lugar el mismo. El arbitraje comercial desde hace años ha ganado muchos adeptos, por tener, en este espacio, los árbitros con el mejor conocimiento de las reglas que rigen el comercio internacional. Otro punto a favor de usar la cláusula arbitral es el hecho de su internacionalización. La ONU regula a través de su documento de la Convención de Nueva York, de 1983, el reconocimiento de las sentencias arbitrales internacionales. También se puede marcar el Foro Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, una de las entidades más respetadas en materia de arbitraje internacional. 9. Penalizaciones e indemnizaciones. Las partes determinarán qué tipo de penalizaciones se aplicarán en caso de incumplimiento del contrato, y la forma de indemnizar a la otra parte por los perjuicios provocados por dicho incumplimiento. 10. Confidencialidad. Las partes determinarán los temas y las condiciones que, bajo ninguna circunstancia, serán del conocimiento de personas o entidades fuera del acuerdo alcanzado, así como cualquier dato comercial o financiero de la contraparte, incluidos los secretos de fábrica o de los productos propios de cada uno de los firmantes. 11. Modificaciones al contrato. En esta cláusula, las partes determinarán la forma en que se harán las modificaciones o enmiendas al contrato, en caso de ser necesarios. Por ejemplo, una ampliación en el plazo, una ampliación en los términos de pago, un cambio en la dirección de entrega, etc. 12. Fuerza mayor. Las partes podrán disponer que ciertas situaciones, por ejemplo, los desastres naturales, las guerras o los accidentes, sean consideradas como motivos de fuerza mayor que impidan el cumplimiento normal del contrato, y no impliquen responsabilidad para ninguna de ellas.
Aparte de estas cláusulas tipo, existen otros temas que deberían tomarse en consideración, tales como a. Conocer el tamaño de la contraparte. No es recomendable hacer negocios con una empresa, ni tan grande que nos pueda dominar, ni tan pequeña, que al final nos genere poco interés para el negocio. B. Es importante investigar la capacidad económica de la contraparte, pues lo que menos se desea, al iniciar una relación comercial, es tener problemas financieros, o problemas de pago, sobre todo, tratándose de negocios en el exterior. C. También es importante valorar el conocimiento de la empresa que se va a contratar, en el sector de nuestros productos, y en el país de destino. Por ejemplo, una empresa en España, que quiere dedicarse a la exportación de fruta congelada en Rusia, y encuentra un consolidador de productos en Moscú. Pero resulta que ese consolidador tiene experiencia en llevar pescados, y quiere consolidar nuestra carga, con mariscos. Al final, es un negocio que no conviene. D. Además de los puntos señalados, hay otras cláusulas que, por su naturaleza, dependen del tipo de contrato que se va a firmar. Como por ejemplo, la cláusula de exclusividad, que es un tema que se discute mucho en los contratos de distribución. O también, las reservas de competencia, que se incluye, no solo en los contratos de distribución, sino también en los de licencia o franquicia, al igual que la de los porcentajes de comisión, que por lo general, aparecen en los contratos de agencia. En definitiva, los contratos deben ayudar a dejar muy clara la operación. Deben ayudar a visualizar los riesgos y sus soluciones, con el fin de no utilizar el servicio judicial del contrato ante un tribunal. Se trata de plantear muy bien la operación, para no tener que llegar nunca a los tribunales, ni tener que acudir a otras vías de resolución de conflictos, como el arbitraje internacional. Sin olvidar que en un litigio internacional, ganar una sentencia no siempre es garantía del cumplimiento de la misma.